13:04. Vamos a comenzar el desarrollo de las noticias hablando del paro del campo. Un paro, una medida de fuerza por 24 horas. Y en los últimos minutos comienzan a trascender estas imágenes que se están registrando en varias provincias del país. Presión impositiva, falta de gasoil, Seba Goiburu, entre otros temas, ¿no?, que son los que están reclamando por estas horas las personas del campo, justamente, ¿no? Así es, Lauri, se había convocado desde hace días, pero en el día de ayer la Mesa de Enlace Agropecuaria ratificó esta convocatoria que incluye movilizaciones en las principales ciudades del país, sin cortes de ruta y el cese de comercialización de granos y hacienda por 24 horas. Todo esto se da en el marco de una plena comercialización de la cosecha de soja y maíz, por lo cual claramente en ese sentido puede llegar a ser que impacte y mucho. Pero más allá de eso, se trata de la visibilización de un sector que está asegurando que ya no puede más frente a ciertas situaciones que denuncian y que claramente se expresan en contra de las políticas del gobierno nacional. La protesta en principio surgió como detonante frente a la escasez de gasoil, pero también lo que ellos están reclamando es la falta de insumos básicos para la actividad, como por ejemplo fertilizantes, neumáticos, repuestos. También piden bajar la carga impositiva, eliminar restricciones a la exportación de carne vacuna, maíz y trigo. Son pedidos que todos conocemos que se vienen dando desde hace mucho tiempo y que van trascendiendo muchas veces de gobierno en gobierno, más allá de aquello que consiguen o se retrotrae cuando cambia el gobierno nacional. Pero además piden disminuir la brecha cambiaria entre el dólar blue y el dólar oficial y rechazan todas las iniciativas que puedan generar desconfianza en los mercados y pusieron como ejemplo el proyecto de Parrilli para modificar el cobro de las retenciones a las exportaciones del agro. Todo esto sucedió en una conferencia de prensa que daban ayer. La convocatoria fue para el día de hoy a las 10 de la mañana en las principales ciudades del país. Aquí en Mendoza comenzó aproximadamente a las 11 en el Valle de Uco. Lo que podemos decir es que el epicentro es en Gualeguaychú, pero también se está dando en Buenos Aires, La Pampa, Corrientes, Chaco, Tucumán, Santa Fe, y hay adhesión también en provincias como Córdoba o, por ejemplo, Mendoza, que tal es el caso que también tuvo su propia movilización, Lauri. Sí. Esta mañana, frente a esta situación que comenzó aproximadamente a media mañana y por eso las imágenes son de los últimos minutos, estas imágenes que podemos ver en pantalla han trascendido hace tan solo algunos instantes por distintos medios, tal es el caso, por ejemplo, de Telefe de Tucumán o de imágenes de Entre Ríos que llegaban a través de S5N. Lo importante a decir es que previo a esto, minutos antes, el propio jefe de gabinete, Juan Mansur, dijo a la prensa la postura que tiene el gobierno nacional con respecto a esta protesta. Dijo que no se ha cerrado el diálogo con el sector y que entienden que este tipo de movilizaciones y de manifestaciones son inconducentes, es decir, no conducen a nada. Y minutos después fue Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, quien calificó a la medida de protesta como un paro político. Claro. Y de alguna forma se relativiza cuál es el pedido, entendiendo que adhieren a una postura política contraria al país. Y además decía, hay gasoil. El principal reclamo quizás hoy de los camioneros es que estaba faltando justamente este combustible y por otro lado decía el gobierno, esto ya se ha normalizado de alguna forma. Este es el principal argumento para desestimar, pero recordemos que el listado de pedidos o de reclamos es un poco más extenso. Si te parece, Lauri, escuchamos a Mansur. Claro. Con mucho respeto y con humildad, digamos, no estamos de acuerdo
este paro, digamos. Pensamos que no conduce a nada. Creo que siempre nosotros, y a través de las áreas correspondientes, siempre hemos privilegiado el diálogo, acercar posiciones. Ustedes saben que tuvimos serias dificultades vinculadas a lo que es la provisión de gasoil. Hay una situación energética muy compleja a nivel mundial, pero felizmente esto se ha ido resolviendo. Todos los informes que manejamos desde el gobierno nacional es que paulatinamente, tal cual lo habíamos anticipado, se va normalizando la provisión de gasoil a lo largo y ancho de toda la República. Que el diálogo siempre está abierto. El ministro de Agricultura el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, un gran ministro que tiene la Argentina, está en diálogo permanente. Bueno, Seba, obviamente la conferencia es más extensa, varias fueron las preguntas de los periodistas, después, bueno, entenderemos por qué se reía, vaya a saber qué le han preguntado también al jefe. Sí, no lo dejaban hablar y además hubo una mínima discusión entre periodistas que se podía escuchar muy por debajo, por eso es que se reía el funcionario. Bien, dicho esto, bueno, hablaba de la normalización del gasoil. Nosotros hemos estado mostrando el mapa de la Argentina, cuáles eran las provincias que estaban en rojo, en naranja, en amarillo. ¿Ha ido cambiando? ¿Cuál es la situación actual, Seba? Este es el último mapa que difundió FADEAC, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, el mapa del desabastecimiento de gasoil. Esto lo hemos ido mostrando periódicamente mientras se atravesaba esta crisis. Lo que se puede destacar del último mapa difundido en el día de ayer, que es el del 1 al 10 de julio, es decir, esta es la situación pasada. Mendoza, según este mapa, habría salido de la situación en rojo para pasar a un naranja claro. ¿Qué quiere decir este color? Bueno, básicamente que es la mitad del rango de abastecimiento. Lo que indica el naranja claro es que se está dando un promedio de suministro de entre 51 y 100 litros por unidad, con mayores tiempos de espera o sobrecostos por litro. Así se define este índice de FADEAC, en el cual estaría Mendoza en los últimos días, por supuesto, a ratificar o rectificar por algunas situaciones particulares de las estaciones de servicio en nuestra provincia, Lauri. Bien. Bueno, Seba, ¿qué pasaba? Me decías, ¿no? En el Valle de Uco, de alguna forma también, nuestro corresponsal estuvo enviando imágenes. Así es, la Sociedad Rural del Valle de Uco se reunió en San Carlos, básicamente para adherir a la protesta nacional, pero para sumar también cuál es el reclamo de los productores agropecuarios mendocinos, cuál es la situación del agro y de la ganadería. Escuchamos a Mario Leiva de la Sociedad Rural del Valle de Uco, como así también a otros productores. Muy bien. Que el campo tiene problemas que son comunes en todo el país, como la diferencia que tenemos en cambiaria, que nos está destrozando, la alta tasa de impuestos y la falta de gasoil también que estamos teniendo. Nosotros estamos demandando urgentemente inversiones en obras hídricas, porque el tema del agua cada vez está poniendo más difícil, y que haya un plan muy especial para los pequeños y medianos productores para vincular esas obras con los riegos intrafinca. No podemos seguir comprando a $1 de 300 pesos y vender a $1 de 130, que ojalá vendiéramos $1 de 130, porque la uva se está pagando 70, 80 pesos y a 6, 7 meses, y algunos delincuentes están pagando a 1 año y medio. Entonces el productor trabajando se está fundiendo. Lo mismo que le sale a engordar un animal, cuando lo vende, empata la plata, pero empatar la plata en este país con el nivel inflacionario que hay es perder. La pelea del campo empieza hoy. Hoy empieza desde Gualeguaychú y en todo el país estas manifestaciones que se van a seguir sumando hasta que encontremos una solución. Hoy hay empresas de agroquímicos que no nos están vendiendo los insumos, dado que ellos los tienen que importar en dólares y nos transfieren el precio a nosotros, lo que hace que se nos haga más difícil a la hora.
de definir costos, cómo encarar la temporada que se nos viene, sobre todo la del ajo. Basta de apretarnos con esa presión tributaria que nos está dejando diezmados. Déjennos laburar, que nosotros vamos a sacar el país adelante, pero déjennos trabajar. Somos el motor de este país, las divisas entran por el agro. Lo que este país necesita es que nos pongamos a trabajar, y así como nos apretan a nosotros como productores, apretan a los comerciantes, a la gente de la salud. La verdad que esto no da para más, esta inflación no da para más, y la verdad que estamos muy preocupados. Esta es una primera de muchas más movilizaciones.